Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Él se encuentra en Madrid, España, que es además su país de nacimiento. Señor Borrell, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, la guerra en Ucrania ya va a cumplir 2 meses. Usted, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo en Kiev hablando con el presidente Zelensky, estuvo en Bucha, donde se cometieron, como usted mismo ha declarado, crímenes de guerra. En este momento, ¿qué tan viable ve usted la posibilidad de sentarse a negociar un alto al fuego con Rusia? No parece que Rusia tenga ninguna ganas de hacerlo. El canciller de Austria viajó a Moscú hace unos días para pedirle al presidente Putin que parara la guerra y que negociara la paz, pero la respuesta fue negativa. La guerra va a continuar, según Putin ha dicho, no quiere pararla, está concentrando más y más tropas en la región del Donbass. Hoy ha empezado una nueva ofensiva y bombardeos masivos del ejército ruso contra varias ciudades. Ojalá fuera posible un alto el fuego y una negociación. Nosotros estamos trabajando para eso, pero la postura de Rusia es clara. La guerra va a continuar y Ucrania tiene que defenderse. Claramente usted decía que ahora han comenzado pues, los ataques de manera mucho más fuerte en el Donbass, y justamente el 9 de mayo Rusia celebra esa gran fiesta de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que Vladimir Putin quisiera declarar victoria también sobre Ucrania en esa fecha. De aquí a allá hay que esperar entonces a que se presenten aún más muertes de civiles, a que haya también pues, una oleada de ataques más agresivos. Desgraciadamente eso parece, sí. Desgraciadamente es así. Ahora hablemos de las sanciones. La Unión Europea ya va por ese 5º paquete de sanciones contra Moscú. Se acordó ya el embargo al carbón, que entrará en vigor a partir del próximo mes de agosto, pero por ahora no hay decisiones concretas sobre el embargo sobre los hidrocarburos, el petróleo y sobre todo el gas rusos. Desde el comienzo de esta guerra, además, la Unión Europea pues, ha pagado más de 35.000 millones de euros en hidrocarburos a Rusia. ¿En qué van estas negociaciones entre los 27 para poner fin a esta dependencia energética que finalmente es también un arma en manos de Moscú? Bueno, todo el mundo, sin necesidad de que haya un acuerdo, está haciendo lo que puede para reducir esta dependencia. Todo el mundo está reduciendo de manera voluntaria y todo lo que puede las importaciones de gas y de petróleo. Una acción conjunta que pase por una prohibición es algo que todavía no se ha conseguido. Pero en lo que se refiere al petróleo estoy seguro de que llegará, y llegará pronto, porque en el caso del petróleo es más fácil de sustituir que en el caso de gas. No hay un acuerdo todavía para hacerlo, pero ya le digo, de una forma individual y voluntaria todo el mundo está reduciendo. Y llegará un momento en que habrá una prohibición expresa, pero claro, hay que buscar alternativas, ¿no? De la noche a la mañana, cuando se consume un 40% de gas, por ejemplo, de una fuente determinada, es difícil cerrarla si no se encuentra una alternativa que la sustituya. Y en eso están los países, de una manera quizá demasiado cada uno por su lado. Estamos intentando coordinarlo desde Bruselas, pero desde Oriente Medio, desde el Golfo, desde Argelia, desde Estados Unidos, desde Noruega, desde el Reino Unido, se está buscando nuevas fuentes de aprovisionamiento para acabar cuanto antes con esta dependencia. Justamente usted hablaba del Oriente Medio, hablaba de estos otros países con los que se podría entrar a negociar para abastecerse, especialmente en gas. Justamente hubo ese foro también en Doha, en Qatar, pero los cataríes dijeron que no le van a dar una prioridad a la Unión Europea para abastecerlo en gas sobre los contratos que ya tienen firmados con países asiáticos.
Naturalmente, los contratos se cumplen. Los contratos que el Qatar tiene firmados los va a cumplir, faltaría más. No le pedimos que incumpla contratos para beneficiarnos a nosotros. Lo que pedimos es que en los contratos spot, aquellos que se hacen al día a día, los haga con nosotros, y también que aumente sus capacidades de producción. Y Qatar lo va a hacer. Qatar va a aumentar sus capacidades de producción, pero como le decía antes, esta clase de problemas no tienen soluciones milagrosas ni instantáneas. La producción se va a aumentar, pero va a llevar un tiempo. Y naturalmente no le pedimos a Qatar que incumpla los contratos que tiene con terceros. Muy bien. Justamente también hablando de toda esta dependencia energética de Rusia, por ahora lo cierto es que esta guerra también ha mostrado que ha sido una prueba de fuego para la unidad de los 27, por ahora se ha mostrado sólida, pero en vista de que no hay un consenso en cuanto a las sanciones sobre el petróleo, en especial el gas rusos, hay países reticentes como Alemania, Austria, pero también Hungría, cuyo presidente de hecho hace poco dijo que no iba a dejar de pagar hidrocarburos a Rusia para no desestabilizar su economía. ¿Será que ese tema va a ser el talón de Aquiles de esa unidad? Como le digo, en ese caso concreto no hay un acuerdo. Si lo hubiera, ya lo habríamos aplicado. Pero en el caso de Ucrania, la Unión Europea ha demostrado una unión mucho más fuerte y mucho más rápida que ninguna otra crisis. En todos los aspectos, en sanciones económicas, financieras, sectoriales, bancarias, a exportaciones, a importaciones, se han tomado decisiones, más de 1000 personas sancionadas, cuyos activos han sido congelados y que están prohibidos a su acceso a Europa. Nunca habíamos hecho tanto en tan poco tiempo. La entrega de armas financiadas con el presupuesto europeo. Sí, nos falta todavía el petróleo y el gas, porque son aspectos en los que no tendría sentido hacernos más daño a nosotros del que le causamos al otro, ¿no? Una sanción se supone que causa más daño al sancionado que al sancionador, y si no es así, más vale no tomarla. Pero también en ese terreno habrá avances, estamos empujando por ello. Yo estoy convencido de que la limitación o la prohibición o aplicar impuestos a las importaciones sobre petróleo en particular van a llegar pronto, y mientras tanto se hace lo que se puede a nivel de cada país. Hungría no lo querrá hacer muy bien, pero en fin de cuentas Hungría es un pequeño país que pesa poco en la balanza energética europea. Lo importante es lo que hagan los grandes países, y todos ellos están convencidos de la necesidad de reducir la dependencia de Rusia. Muy bien, Josep Borrell, usted va a viajar pronto a América Latina. ¿Podría decirnos a qué países va a viajar y también pues, cuál es el objetivo de este viaje? Esperamos poder viajar mucho más de lo que lo hemos hecho por culpa de la COVID, para reforzar nuestros lazos y defender la posición de Europa en esta guerra frente al resto del mundo. La comunidad internacional, y en particular aquella que nos es próxima y afín, como es América Latina, y que ha estado en las Naciones Unidas del lado del derecho internacional, no del lado de Europa, del lado del derecho internacional, tiene que saber que nos preocupamos por estrechar los lazos con ellos. Estaré en Chile y luego asistiré a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de América Central en Panamá, pero todos los responsables europeos tenemos que viajar más, tenemos que estar más cerca de los países que nos son cercanos, próximos, amigos, y también de aquellos que no lo son tanto, porque va a haber una batalla de ideas. Va a haber una batalla de narrativas donde Rusia intentará hacer creer al mundo que la penuria, la crisis energética, la crisis alimentaria es consecuencia de las sanciones que le hemos impuesto, cuando en realidad son consecuencia de la guerra que ella ha empezado. Si no hay trigo es porque Ucrania no puede exportar, y si no puede exportar es porque la flota rusa bloquea las exportaciones y sus aviones destruyen los stocks de trigo. Sí, va a haber un problema alimentario en el mundo y hay que explicar por qué. Hay que buscarle soluciones, como el gas. Si usted deja de consumir gas ruso, tiene que buscar otra fuente de gas. Si no hay gas porque
Rusia impide que lo haya, si no hay trigo porque Rusia impide que lo haya, habrá que buscar otra fuente alternativa. Otros tendrán que producir más para compensar la menor disponibilidad de trigo ucraniano o ruso. De lo contrario, tendremos problemas alimentarios en algunos países que pueden producir graves alteraciones sociales y graves problemas de hambre. Por y supuesto. eso la comunidad internacional lo tiene que combatir de una forma coordinada. Precisamente usted en enero de este año había dicho que había que ir más a América Latina, como incluso acaba de decirlo. La idea también de su viaje es poder contrarrestar la influencia rusa y china en esa región, no tanto en países como Venezuela o como Cuba, sino también en países como Argentina, Brasil, El Salvador, y de alguna forma evitar que se vuelva a presentar esa, digamos, esa dicotomía geopolítica de la Guerra Fría. Bueno, no exageremos. La influencia de China en Rusia, en América Latina, no está al nivel de una guerra fría. Pero sí, Rusia y China, en particular China está muy presente en todas partes del mundo y también en América Latina, con sus inversiones, con la compra masiva de materias primas, que sea soja argentina o que sea cobre chileno. China es un gran cliente, un agente importantísimo en el mundo, y es natural que esté allí. No nos preocupa que extienda sus actividades, como nosotros también lo hacemos. Pero sí nos preocupa la influencia política que puede derivarse de ello. Y a fin de cuentas América Latina es la parte del mundo más europea, la que más parecida es a Europa. En su fisonomía urbana, Buenos Aires podría ser perfectamente una ciudad europea. La tradición, la historia, la cultura, la lengua, la religión, todo eso nos une. Estructuras políticas muy parecidas a las nuestras, porque también fueron creadas al mismo tiempo que nosotros, en el siglo XIX. Por lo tanto, nuestra cercanía a América Latina no es solamente por España, es por las estructuras políticas que tenemos, tan próximas unas a otras, es muy importante. Hay que cultivarla, porque a veces, como sabes que tu primo te quiere, no te tomas la molestia de decírselo o de visitarle. Hemos de poner a América Latina más alta en la agenda europea. Invertimos muchísimo en América Latina en términos financieros y quizá no tanto en términos políticos. Hay que corregir eso. Muy bien, pues esperaremos a ver esa corrección y que América Latina tome un poco más de importancia en la agenda europea. Josep Borrell, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta aquí esta entrevista de France 24. Por favor, continúen con nuestra programación.